go before 3:16. Hola, buenas tardes. Hola, Estamos hola. nuevamente Buenas en tardes. este espacio del Buenas Departamento de tardes. Psicología Jurídica de AMBA. Hoy contamos con un equipo de invitados que encabeza por orden de aparición, sin ningún tipo Claro. de estamento, la licenciada Paula de Latantis. El equipo nos va a estar hablando de la problemática del backlash y la defensa de los profesionales. Paula es psicóloga, es psicóloga, perito de oficio, es perito de parte, es férrea defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por eso muchas veces ha sido atacada por los por la parte contraria, la parte acusada de la manera que es la que engloba el backlash. Ahora, te agradecemos a vos, a todo el equipo. Te pediría si podés presentar al resto de quienes van a participar. Bueno, voy a presentar también en orden de aparición a la doctora, reciente doctora Susana Cuadros. Susana, bueno, trabaja en un equipo interdisciplinario, es perito de oficio, perito oficial, y trabaja en el equipo técnico. Después tenemos a Carlos Quirós, que es abogado, férreo defensor de, bueno, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como todos los ponentes en esta exposición. Carlos es doctorando y, bueno, trabaja con el tema de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y ha hecho varias exposiciones sobre el tema y escrito también un libro. Susana también ha escrito varios artículos y temas sobre lo que es esta temática, ¿no? Bueno, después tenemos a Cristina Bosenberg. Cristina es perito psicóloga, perito de oficio y perito de parte, y trabaja también en el tema de violencias contra niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la charla de hoy, bueno, es abordar el tema bueno, de la violencia, tanto como psicológica, así como violencia sexual. En este caso, vamos a hablar de la protección a las víctimas y la protección a los profesionales que asistimos a las víctimas. Quería señalar Primero, antes, Paula, que el doctor sí, Carlos Quirós está urgido en hacer su presentación y partir hacia el Congreso a recibir un premio, el premio Dignidad, por su trabajo en estas cuestiones. Así por que su trabajo en tenemos que cuestiones. dedique este tiempo que lo comparta con nosotros. Así que aprovechen este momento. Gracias. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, bueno, yo voy a exponer sobre el trabajo con víctimas, sobre las consecuencias que tiene esto en nuestro psiquismo y en nuestro cuerpo también, y sobre el backlash, que es como el combustible acelerador de todo este estrés que genera el trabajar con víctimas, ¿no? Luego, Susana Cuadros, especialista en lo que es el desgaste, el desgaste, digamos, laboral, va a desarrollar todo este tema. Posteriormente, digamos, va a desarrollar el tema del estrés y todo lo que es la traumatización vicaria. Carlos va a brindar herramientas frente al backlash, es decir, herramientas legales, y vamos a contarles un logro que hemos conseguido este año, porque también hay buenas noticias. Y posteriormente también Cristina Bosenberg
va a desarrollar, bueno, herramientas también desde nuestras instituciones como para combatir en ocasiones la desprotección que puede tener una psicóloga o un psicólogo frente a casos donde están vulnerados los derechos de niños, niñas o adolescentes. Y cuando son víctimas de backlash. Bueno, voy a comenzar, ¿no? En este sentido, trabajar con víctimas, digamos, es un trabajo muy complejo, porque, bueno, como terapeutas digamos, o evaluando, escuchamos relatos de lo más siniestro de nuestra cultura. Ya en sí es traumático esto, ¿no? Eva Giberti decía que el escuchar relatos de lo más siniestro de la cultura, ¿no? O sea, portados por niños, niñas o adolescentes transmitiendo sus vivencias, esto actúa como un cuerpo extraño en nuestro psiquismo y nos demanda mucha economía pulsional para poder elaborarlo. Entonces, de ahí podemos hablar de un traumatismo vicario y de un traumatismo secundario, ¿no? Por lo cual nosotros tenemos un psiquismo y obviamente esto impacta en nosotros como profesionales. Por eso hablamos del costo de cuidar. Y esto tiene que ver tanto en ámbitos judiciales, escolares, hospitalarios, en consultorios privados, ¿no? Es complejo el abordaje a víctimas de violencia porque no solo, digamos, eh, acompañamos, sino que también acompañamos psicoterapéuticamente o evaluamos, sino que también en ocasiones tenemos que buscar herramientas para contrarrestar la vulnerabilidad en la cual las víctimas se encuentran. Por eso siempre es importante, y esto lo recalco, es no perder de vista la realidad, ¿no? Que es generadora de patologías, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, el tema de interpretar, ver el porqué, bueno, más adelante, ¿no? Primero, nuestro objetivo es cuidar y proteger en ocasiones desde la misma realidad en la que está inmersa o inmerso la víctima, ¿no? En este sentido, bueno, es importante, Susana va a desarrollarlo más, hablar del burnout, ¿no? Cristina Maslach, bueno, lo evaluó en personal sanitario y docentes y descubrió que es un síndrome ocupacional. Es ocupacional. Y este síndrome tiene 3 dimensiones, ¿no? Se puede identificar en un agotamiento emocional cuando, a ver, el profesional no tiene más que dar, nada más que dar, está agotado, en la despersonalización, que esto se evidencia de qué manera, cuando se ve poca empatía de un operador hacia los usuarios de sus servicios u otros colegas, ¿no? Es como una disociación, pero no instrumental y disfuncional, ¿no? Y otro aspecto del burnout tiene que ver con la baja realización profesional, es decir, sentimientos de baja autoestima, ¿no? De desadecuación, ¿no? Por esto es importante ver que el burnout surge y es un fenómeno ocupacional y afecta a la identidad profesional. De esto se diferencia de un estrés común. Y tiene una múltiple sintomatología que ahora no la voy a desarrollar, pero bueno, en el plano físico, emocional, conductual, intelectual. Entonces, en este contexto, ¿no? de burnout, de esta demanda psíquica que genera en nosotros escuchar estos relatos, bueno, a esto, y es lo que me trae también por acá, es hablar del backlash, ¿no? Que siempre lo nombro, que es como el combustible acelerador del burnout. Y el backlash, el concepto, una definición podría ser que es una reacción negativa frente a avances en lo que ha sido la visibilización del abuso sexual y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Es decir, se trata de neutralizar e invalidar a profesionales que desde las buenas prácticas, porque esto es importante, desde las buenas prácticas, ¿no? Eh, a esto se llama backlash, ¿no? Que en el ámbito judicial o en consultorios privados, trabajan evaluando o brindando estrategias adecuadas a las situaciones complejas que pueden padecer las víctimas, ¿no? ¿De qué se trata el backlash? Porque este backlash lo que trata es de callar a las víctimas, de invalidar a las víctimas, ¿está? ¿Y a dónde se despliega esto? En el ámbito judicial, administrativo y en el ámbito extrajurídico. ¿Cómo se despliega en el ámbito judicial o administrativo? Bueno, en general lo más usado es el síndrome por alienación parental, el pretendido síndrome, que es este síndrome es la descalificación sintomática de la palabra de un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Se descalifica, digamos, su palabra, sus expresiones, su comunicación paraverbal, ¿no? Mediante este constructo que dice que ha sido, a ver, que le han lavado los cerebros, ¿no? Que lo han inducido. Y nosotros, los profesionales, tenemos, a ver, herramientas para evaluar la vida intrapsíquica y relacional de los niños, niñas y adolescentes. Entonces también se desestima nuestra propia ciencia, ¿no? Con este supuesto y pretendido síndrome, ¿no? Este síndrome no ha sido aceptado por las sociedades científicas, ¿no? También, en este caso, contradice la Convención, ¿no?, de los Derechos del Niño, que tiene un rango constitucional. No obstante, se utiliza. Otra de las acciones son en los ámbitos judiciales, esto es utilizando estas estrategias, son estrategias estandarizadas, y también en ámbitos administrativos mediante denuncias éticas a psicólogos o psicólogas, ¿no? Con el objetivo de que sea parte de la causa. En este sentido, también ha habido acoso extrajurídico, es decir, un acoso laboral, moral. Hoy por hoy está muy candente este tema que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que es una selva realmente, si bien ha habido avances con respecto a la ley Olimpia que Carlos va a desarrollar, ¿no? En este sentido, el acoso extrajurídico para apartar al profesional de brindar tratamiento y acallar a las víctimas, bueno, tiene que ver con la violencia digital. Escraches, persecuciones también en la vía pública ha habido, amenazas a profesionales, escenarios realmente que, a ver, uno no los puede imaginar, ¿no? Porque nosotros trabajamos en otro plano, ¿no? Con los pacientes, en nuestros espacios, y bueno, existen estos avasallamientos objetivos. Y no son fenómenos aislados, porque, ¿qué pasa? Hay toda una cuestión, ¿no? Que es el escrachar, la violencia digital, se identifica a ese profesional y ese profesional está intimidado con información mendaz, intimidado. ¿Quién sabe uno qué respuesta puede tener otro del público, otra persona, frente a esas mentiras, ¿no? O a esas situaciones? Bueno, con respecto a esto, yo tengo buenas noticias, ¿está? Porque hoy estaba hablando con Ana, Carlos, Ariela, que vamos a dar buenas noticias también en esta charla. ¿Cuál es la buena noticia? Que este año hubo un fallo en el cual, digamos, un
un sujeto que ejerció backlash sobre mi persona, fue condenado, tuvo una condena en lo penal. Así que bueno, esto va a sentar precedentes porque, digamos, lo que está admitido es la legítima defensa, por supuesto, pero no cuestiones que tienen que ver con la comisión de delitos. Entonces, con respecto a esto, me parece importante dar estos señalamientos, ¿no? El backlash es un acelerador del burnout, ataca nuestra identidad profesional, muchas veces pensando por qué no me dediqué a otra cosa, ¿no? La política del trauma, como dice Lila Feldman en un artículo excelente, dice que se trata en las instituciones de acallar lo traumático, ¿no? Y nosotros que justamente trabajamos con lo reprimido y con lo traumático, este espacio que brinda APA es sumamente rico para poder visibilizar, elaborar entre todos y desvelar, hablando de velo, lo reprimido, de lo que no se habla, ¿no? En este sentido, el atacar a los profesionales que trabajan en pos de la protección de la infancia hace daño en el tejido profesional, en el tejido institucional, se genera desmoralización. Y hay una cuestión que me preocupa, que es que cada vez menos profesionales quieren tomar casos de estos por temor a la violencia, por temor a todo lo que estamos hablando. Entonces, frente a esto, me parece importante, primero hablar del tema en los equipos de trabajo. Poder incorporar esto en las instituciones, en las supervisiones. También no desestimar, cuando se recibe una amenaza, cuando hay algunas acciones que son insidiosas contra el profesional, me parece que es importante no desestimar, no empezar a interpretar, ¿no? Sino, bueno, como digo, ver la realidad y, si es pertinente, denunciar. Los fiscales están ahora muy atentos y están trabajando con respecto a este tema, ¿no? Entonces, otra de las salidas posibles tiene que ver con armar redes vinculares activas, la resiliencia, ¿no? Brindar, por ejemplo, porque puede ser otro profesional que no sea así, psicólogo o psicóloga, que esté padeciendo backlash, bueno, buscar un tratamiento idóneo que tiene que ver con el abordaje de las violencias, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importante no dejar solo al profesional que está padeciendo esto y el cuidado mutuo, ¿no? En tanto nosotros y nosotras podamos trabajar, ejercer nuestro derecho al trabajo, protegiendo niños, niñas y adolescentes, brindando tratamientos, evaluando, bueno, ellos van a tener su beneficio. Es decir, cuidar a los profesionales es cuidar a las víctimas. Bueno, hasta acá estoy haciendo un breve punteo, ¿no? Este tema es muy extenso, pero bueno, espero que les haya, bueno, si tienen inquietudes, también las pueden manifestar a través de preguntas. Y bueno, ahora me gustaría que siga Susana, que es especialista en todo lo que es el desgaste, el estrés laboral que genera el trabajo con víctimas. Así que bueno, Susana, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Abba y a Paula también, que fue la persona que me invita a estos espacios que la verdad son sumamente importantes para mí, creo, para todos los que estamos acá, porque una de las cuestiones que yo fui aprendiendo a partir de irme metiendo en el tema del desgaste que sufrimos los profesionales que trabajamos con situaciones de violencias, es que justamente lo grupal, ¿no? Lo colectivo es lo que
más y mejor nos permite, digamos, atravesar estas cuestiones difíciles de la práctica y también nos devuelve el aspecto positivo, los aspectos positivos que tienen todas estas cuestiones, ¿no? Que también las hay muchas. Voy a intentar hoy dejar un pequeño espacio, aunque sea para hablar de lo positivo, porque siempre que hablo de lo negativo, porque bueno, yo vengo trabajando sobre el desgaste, entonces en esta idea de visibilizar cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para intentar continuar con una buena práctica, pero enteros, ¿no? Saludablemente, a veces dejo de lado o paso rápidamente lo bueno que tiene de trabajar en estas cuestiones, que son los aspectos y los factores protectores, ¿no? Que también existen, y así que vamos a tratar de mencionarlos. Pero retomando un poco lo que contaba muy bien Paula acerca del desgaste, yo lo que quiero primero tratar de clarificar son los dos aspectos que tiene la situación de desgaste laboral cuando trabajamos en violencias. Por un lado, lo que escuchamos más frecuentemente, porque creo que es un concepto con el que ya nos vamos familiarizando cada vez más y amigando incluso también, que es el burnout, ¿no? Pero por otro lado tenemos otras cuestiones que también Paula las comentaba, que tienen por ahí diferentes nombres, pero que se tratan más o menos de lo mismo, que son el desgaste por empatía, el trauma vicario, ¿no? El trauma secundario, y que por ahí tienen diferentes nombres porque hay distintas escuelas que se fueron ocupando de esta temática, pero yo hoy los voy a resumir un poco. Obviamente que eso es lo que hablábamos antes también con el equipo, que cualquier duda que tengan hoy o que tengan en el futuro y quieran ampliar por ahí la información y la bibliografía que nosotros estamos trayendo para el futuro, que después obviamente que las vamos a acercar, porque hoy obvio hacemos resumen de resumen. Eh, pero bueno, para separar estas dos cuestiones, pensemos un poquito en lo que recibimos primero cuando estamos trabajando con violencias, ¿no? Estamos trabajando a personas que vienen en una situación de gran vulnerabilidad, muchas veces personas que han padecido situaciones de violencia muy graves, eh, y la gran mayoría de las veces de la mano de la persona que debería cuidar, ¿no? Son justamente esos aspectos que Paula hacía referencia en relación a los aspectos más siniestros de la cultura. Siniestros porque encontramos ahí donde no debería estar algo, ¿no? Justamente encontramos violencia de una persona que debería proteger, que debería cuidar, una persona a la que le tenemos confianza, ¿no? Y que estamos ligados afectivamente y de esa persona recibimos a veces cuestiones o reciben las personas que nosotros atendemos, nosotros también, por eso hablamos de backlash, eh, cuestiones crueles, ¿no? Destratos, malos tratos, abusos, violencia sexual, violencia económica, violencia física, bueno, una gran variedad de cuestiones y muchas veces, lamentablemente, todas juntas o muchas de esas juntas y sostenidas durante un tiempo largo de convivencia o de vínculo. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de ser testigos, de la posición de testigos que muchas veces tenemos las y los profesionales, no hacemos referencia a esa acepción de la palabra de testigo que tiene que ver con presenciar un hecho. Nosotros no presenciamos los hechos, pero sí recepcionamos discursos en donde aparecen un montón de datos y de referencias y de cuestiones a situaciones de delitos, ¿no? Por los cuales se hace necesario que nosotros en el informe, en los informes o en las comunicaciones o en los juicios o en las declaraciones a las que nos llaman, tenemos que hacer referencia a todas esas cosas tan importantes. Y se suma en ese punto este compromiso ético y esta preocupación empática, ¿no? De saber que muchas veces trabajamos con los miembros más vulnerables de nuestra cultura, ¿no? Muchas veces nos toca ir a atestiguar o hacer informes acerca de niños, niñas, adolescentes o mujeres maltratadas, en donde sabemos que estos discursos muchas veces se ponen en duda, ¿no? O sea, se desconfía, se hacen preguntas inadecuadas, se intentan poner al niño o niña en posición de tener que dar cuenta él mismo de la situación vivenciada a cambio de protección, ¿no? Es como que la justicia les dice, bueno, si querés ser protegida o protegido, sos vos, ¿no? A pesar de haber vivido una situación traumática, quizá de una persona muy cercana, quizá muchísimo tiempo, y estar coercionada, presionada por el secreto, tenés que dar testimonio igual y decir qué te pasó. Por lo cual,
queda en la espalda muchas veces de los y las profesionales tener que dar cuenta, ¿no? No solamente, obviamente, de los aspectos psicológicos, de los puntos de pericia o de la evaluación que nosotros realizamos, sino también de cuestiones vinculadas al fortalecimiento, el apuntalamiento de esos discursos, ¿no? Para que sean recepcionados por la institución a las que le enviamos el informe, por ejemplo. Por lo cual ahí aparece una cuestión que en esta posición de testigos de estos aspectos más crueles de la cultura aparece cuestiones que se vienen estudiando hace bastante, que tiene que ver con un trauma secundario, ¿no? En que el profesional empieza a tener algunas consecuencias o secuelas dentro de su personalidad, por eso que estuvo recepcionando en su trabajo. También tiene que ver con lo laboral específicamente, no tiene que ver con otra cuestión, pero muchas veces queda enredado algunas cuestiones particulares que puede estar viviendo el profesional o la profesional. Y en ese punto, yo siempre menciono ejemplos que son los que yo misma he vivido trabajando con niños y niñas víctimas de violencias, que tienen que ver con que la entrevista que uno recepciona le queda dando vuelta cuando uno se va del trabajo, ¿no? Uno está haciendo otra cosa, está en su casa, está con sus hijos, está con los vínculos cercanos y aparecen esos recuerdos de esas entrevistas que uno ha tenido en el trabajo, aparecen a veces en forma de pesadillas, en forma de sueños complejos. Aparece también un estado hiperalerta, ¿no? Que tiene que ver con que el profesional o la profesional empieza a sentir que esas cosas que viene escuchando, esas violencias que uno viene escuchando, puede pasarle a la gente más cercana o incluso a uno mismo, ¿no? Bueno, de eso se trata a grandes rasgos el trauma vicario o el desgaste por empatía. Una cosa importante a decir, es un síndrome agudo. O sea, tenemos, por ejemplo, si trabajamos a la mañana, mañanas complicadas. Una mañana en donde tuvimos una entrevista, terminamos a las 11 una entrevista terrible de una niño que nos ha contado una situación de violencia sexual y nos espera un adolescente que viene también por una situación de violencia física sufrida por sus padres, ¿no? No tuvimos tiempo ni de pensar en la entrevista que tuvimos antes y nos llega otra. No tuvimos tiempo de hacer interdisciplina, no tuvimos tiempo de trabajar en equipo ni de escribir el informe, que la escritura siempre nos permite también ir metabolizando y organizando y ordenando todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces tenemos una mañana donde terminamos totalmente quemados, decimos nosotros, ¿no? Con una sensación de angustia, de frustración. Y por otro lado, por ahí me voy a quedar un poquito más en eso por el tema que nos convoca hoy, que es el backlash, tenemos el burnout. El burnout, para simplificar, yo lo menciono como la precarización laboral. La precarización laboral está relacionada con un montón de factores. Por ejemplo, cuando tenemos más entrevistas de lo que correspondería, cuando somos un equipo de trabajo que no permite la interdisciplina porque faltan integrantes del equipo, cuando hay instituciones donde existen discursos hegemónicos, ¿no? Hay discursos que valen más que otros, como por ejemplo la institución judicial o un hospital en donde aparece, bueno, no, pero si lo dijo el psiquiatra o el médico lo escucha más, si lo dijo la psicóloga o lo dijo la trabajadora social, bueno, vemos estas cuestiones, ¿no? Que también eh, van a ver, debilitando, digamos, la profesión, no tener un lugar adecuado de trabajo, donde no existe la posibilidad de mantener la privacidad, por ejemplo, de la persona que está contando lo que le pasó. Bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la precarización, tener sueldos bajos, tener eh, peligro de ser echado o de que haya una reducción de las plantas profesionales. Bueno, todo lo que ya conocemos en este país, creo que no estoy diciendo nada muy novedoso, eh, pero sí es importante que sepamos que estos aspectos de los que hablaba Paula relacionados con el burnout, afectan directamente la identidad profesional, ¿no? Es donde vamos muchas veces sintiéndonos cada vez más vulnerables y lo que también favorece que nos quedemos en algún punto identificados con las víctimas que atendemos. Y mucho más cuando recibimos ataques por el trabajo que realizamos, ¿no? Cuando yo les decía que muchas veces nuestra tarea tiene que ver con ser testigos de las situaciones que recepcionamos, situaciones vinculadas con la violencia, eh, es cierto que esa posición, ese posicionamiento hace
que así como son atacadas o puestas en duda las palabras de las víctimas, también muchas veces son atacadas y puestas en duda las palabras de los profesionales. ¿Por qué? Perdón. Ahí está, perdón. Tocó el timbre y mi papá. También es importante que sepamos, también es importante que tengamos en cuenta que todas estas cuestiones eh, terminan vulnerabilizándonos, ¿no? Terminan haciendo que nosotros quedemos tan cerca y tan pegadas a esta posición que tienen las víctimas, que no solamente en relación a las instituciones de pertenencia, sino también, por ejemplo, estaba pensando en los juicios o en los momentos en donde nos convocan para ser partes de una audiencia o nos citan para en alguna institución donde también se esté trabajando con todas estas cuestiones. Muchas veces recibimos planteos y recibimos objeciones relacionadas con poner en juego nuestro saber, ¿no? O sea, nos preguntan no solamente acerca de todas estas cuestiones vinculadas con lo que dijo la persona que evaluamos, sino que también nos hacen preguntas acerca de si cuál es nuestra práctica, cuál es nuestra experiencia, cómo fundamentamos los informes, ¿no? Hay un montón de situaciones en donde sentimos que somos puestas en duda. Si bien el espacio institucional judicial es un espacio eh, que genera cuestiones querellantes de por sí, ¿no? La institución judicial tiene esta modalidad. También es cierto que nosotros no estamos habituados y habituadas por nuestra formación, ¿no? A tener que eh, ejercer en esos espacios en donde todo el tiempo nos están eh, poniendo a confrontar, ¿no? Confrontar lo que nos están preguntando, defender lo que estamos nosotros informando, lo que estuvimos nosotros poniendo en práctica. Y este es el caso muchas veces de eh, muchas instituciones o muchas organizaciones que hoy en día defienden, ¿no? Personas que están siendo acusadas de algún tipo de violencia. No es casualidad que hoy en día eh, esté una ley que se está tratando en el Congreso que tiene que ver con las falsas denuncias, ¿no? No sé si están todos y todas enteradas de esta cuestión. De lo que se trata a grandes rasgos es justamente de pensar, seguramente Carlos lo va a explicar mucho mejor, es de una especie de amenaza para aquellas personas que hagan una denuncia y se demuestre que es una denuncia con falsedad. Si bien obviamente que nadie apuntala a esa situación y nadie quiere que haya una falsa denuncia de algo que no existió, también sabemos que para las víctimas es toda una complejidad y es todo un esfuerzo muchas veces ponerle palabras a eso que les pasó, ¿no? Hoy en día tenemos justamente, cuando hablamos de sobrecarga laboral, lo hablamos porque hay una gran cantidad de denuncias, por suerte, cada vez más. Niños, niñas, adolescentes y mujeres que están poniéndole palabras a eso que viven, ¿no? Gracias a un montón de procesos culturales y sociales y mucho gracias a la ESI también, ¿no? A la educación sexual integral que ha permitido tener un espacio de contención dentro de las escuelas y un espacio de información que facilita, digamos, que haya palabras adecuadas para decir lo que se vivencia. También es cierto que a estos grandes avances sociales de facilitación de la palabra, lamentablemente muchas veces le siguen movimientos que son como contraolas, ¿no? Que son como contragolpes, que son procesos de silenciamiento social en donde aparecen sanciones o intentos de sanción para todas las personas que se animan a contar cuestiones. Eh, y cuando un profesional, una profesional recibe una denuncia o recibe una amenaza o recibe un acoso, ¿no? En las redes, la verdad que justamente se atenta contra una de las cuestiones más importantes en contra del desgaste, que es la experiencia profesional, ¿no? Porque como decía Paula, muchos profesionales y muchas profesionales dejan este tipo de temática luego de un ataque, porque bueno, es muy difícil continuar con esta tarea cuando hablamos de un montón de cuestiones en contra, como les venía diciendo, y además todavía somos atacados o atacadas. Eh, pero es
la experiencia lo que permite, algo muy importante en este tema, que es poder alojar, poder ofrecer un espacio de contención y de una escucha tierna, ¿no? En este sentido que le hago yo al concepto de ternura, que era poder entender al otro dentro de su contexto, ¿no? Las personas que tienen experiencia en la temática de trabajar con violencia son las que mejor pueden alojar, son las que más recepcionan discursos, ¿no? No es casualidad. Yo hace muchos años que doy una materia en el Colegio de Psicólogos, un seminario sobre violencias de género, y son 6 clases y siempre me encuentro con la cuestión en donde muchas profesionales que no estaban dentro de la temática o que la verdad, bueno, van por otras líneas. Luego del seminario, en la última clase, me dicen, a partir del seminario pude escuchar que una persona me empezó a contar una situación que no me la había contado nunca. Digamos, no son casuales esas cuestiones, ¿no? Cuando uno abre la escucha, ¿no? Empieza también a permitir, ¿no? Que la otra persona se anime, que la otra persona encuentre la manera de poder contar algo tan difícil relacionado con lo traumático. Y como les decía, los aspectos positivos o los aspectos, los factores protectores que tenemos, bueno, uno es esta, la experiencia, la verdad, la experiencia, la formación, da muchísimas herramientas para afrontar este tema. Otra es la interdisciplina. Sé que en muchas instituciones no es posible la interdisciplina o a veces trabajando en consultorio no se puede tener esa chance, pero siempre tenemos que generar espacios, como por ejemplo este u otros espacios, tener siempre alguien a mano, un abogado, una abogada con la que podamos contar, otros trabajadores de otros espacios de salud, ¿no? Siempre tenemos que tener equipos de psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, trabajadores, trabajadoras sociales que nos puedan aportar una visión mucho más completa de la situación en la que estamos. Y luego, como muy importante, la supervisión, ¿no? Una supervisión que también esté dirigida a trabajar estos aspectos que tienen que ver con el desgaste que sufrimos las personas que trabajamos en violencias, intentando que sea dentro del horario laboral, ¿no? Justamente pensando que esto no se trata de algo que nos pasa a nosotros a nivel personal, sino que tiene que ver con la tarea que estamos desempeñando dentro de esa institución. Porque de esa manera también se empieza a visibilizar y la institución de pertenencia también empieza a tener como más conciencia de que esto está relacionado con la tarea que estamos desempeñando ahí adentro, ¿no? Me parece que también es una cuestión militante como para empezar a que esto tenga otro tipo de conocimiento, ¿no? Que se socialice, que no solamente quede para nosotros los que trabajamos en estas temáticas. Bueno, yo sigo acá, ahora vamos a escuchar a Carlos, pero bueno, después al final seguramente hablaremos en conjunto o se harán preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la convocatoria. Espero poder cumplir las expectativas, ya que voy a hablar de un tema que por ahí no es tan afín, que es las cuestiones legales, ¿no? Hay varios temitas que surgieron a partir de las disertaciones de Paula y también de Susana, que me gustaría retomar para darle un encuadre jurídico. A ver, nosotros los abogados que trabajamos con víctimas necesariamente recurrimos a profesionales de la salud mental, generalmente psicólogas. Y necesitamos muchas veces de varias psicólogas. ¿Por qué? Una, por el volumen que se dio a partir de ciertas modificaciones y cierta concientización de las víctimas de que es necesario denunciar los delitos. Un hito es el caso Telma Fardín. A partir del caso de Telma Fardín en adelante y sucesivos casos más, se incrementó notablemente la cantidad de denuncias. Hubo como un empoderamiento también a lo largo de las últimas 2 décadas de la mujer, y hay cosas que estaban naturalizadas y que hoy no se permiten bajo ningún concepto y son altamente censurables. Entonces, nosotros recurrimos a los profesionales de la salud mental y hay muchas veces que esto obviamente
esto, como decía Susana, también tenemos esa ida y vuelta donde vamos aprendiendo eh, prácticas de otras profesiones. Y uno ha aprendido que muchas veces, también a partir de colegas de ustedes, la víctima que uno deriva a determinada psicóloga no logra tener ese vínculo profesional con dicha profesional, valga la redundancia. Y por ahí no es que sea mala obviamente la licenciada, sino que no lograron la construcción de ese vínculo. Entonces por ahí hay que recurrir a otra. Pero me pasó hace poco que una situación de trata, una situación espantosa, eh, yo tenía una de mis psicólogas estrellas, por decirlo de alguna manera, digo, voy a ir con esta psico que seguramente en este contexto tan complejo va a lograr un resultado, que da la verbalización del trauma. Estas son todas palabritas que le voy tomando prestado de ustedes, ¿no? El verbalizar. Entonces, pasan 2, 3, 4 semanas, me comunico, che, ¿cómo va? Y me dice, mira, no habla, no habla, no me dice nada. Me contaba más a mí que a la psico. Entonces eso derivó que ella misma me diga, mira, no estoy cazando onda con la paciente, así que vamos a derivarla. ¿Te parece? Y con la otra profesional no hubo ningún tipo de inconveniente, es decir, llevó su proceso, su tiempo y demás. Entonces, nosotros, quienes tenemos perspectiva de derecho, obviamente acudimos a ustedes por un doble motivo. Uno, para que sanen su trauma, la víctima, y otra, pues necesitamos la prueba. Necesitamos ese informe que dé cuenta de los indicios, de lo que serían los indicadores de abuso cuando son muy chiquitos, porque ¿qué pasa? Cuando son muy chiquitas, muy chiquitos, ustedes lo saben, está tanto en construcción la psiquis como también el vocabulario. Sumado a, como dijo Susana, quien eventualmente te abusa, te daña, es alguien que debe protegerse, como lo dicen las estadísticas, que te tiene que proteger, como es muchas veces tu progenitor. Entonces tenés obviamente un combo, una bomba de tiempo en esa criatura que para colmos de males también hay ciertas prácticas que hasta le pueden ocasionar cierto placer. Ustedes me van entendiendo, veo que Susana no le estoy errando porque me estoy metiendo un poco en su terreno, ¿no? Pero es lo que uno va recabando y aprendiendo de ustedes para después volcarlo obviamente a las causas. Entonces, en este contexto, desde el punto de vista jurídico, y ahí sí cosas que uno por ahí les transmite, les quiero transmitir. ¿Qué protección tiene esta criatura, estas víctimas y demás? Bueno, nosotros hablamos, que también he sido referencia, a lo que llamamos colectivos vulnerables. Hay determinados colectivos que por la sola pertenencia se consideran vulnerables por una serie de cuestiones ancestrales que no vamos a entrar en detalle porque se nos iría obviamente el tiempo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son estos colectivos vulnerables? Niños, niñas y adolescentes, mujeres, ahora hablamos de género, ya como una construcción cultural, no es una cuestión de sexo, sino de género, personas con discapacidad y adultos mayores. Esos 4 colectivos están protegidos en la Constitución, porque siempre hago referencia a, nosotros nos referimos al artículo 75, que es la incorporación a nuestra legislación positiva en los tratados internacionales, de ciertos tratados internacionales. Y ahí tenemos una protección amplísima. ¿Por qué? Porque generalmente son muy protectorios este tipo de tratados. Tenemos niños, mujeres, derechos, todo lo que sea derechos humanos, tortura y demás. Entonces, tenemos una solvencia en ese inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, 75 inciso 22, que nos trae, nos incorpora esos tratados y le da un rango constitucional, arribísima, ¿sí? Pero el 23 también hace referencia a colectivos que requieren una especial protección, y ahí están estos 4 colectivos. A su vez, uno dice también, mira, la Convención Americana de Derechos Humanos es del 69. Y esa convención habla de sexo, no habla de género. Entonces nosotros vamos a decir, che, pero esto nos quedó un poco desactualizado, está afuera. Pero no, está tan bien redactado el inciso 22 que una parte cita dice, según las condiciones de su vigencia. Y según las condiciones
de su vigencia, vamos a tener las diferentes interpretaciones que haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o posteriores tratados o convenciones, como puede ser la Convención de Belén do Pará. ¿Me explico? Donde logramos esa amplitud conceptual y no nos queda circunscripto a lo que se dijo 2 décadas atrás, cuando esto no estaba ni en miras, obviamente, de esta ampliación de derechos que tenemos hoy en día. Entonces, a su vez, otra cuestión importante que debemos tener. Hay, dentro de los instrumentos internacionales, ustedes habrán escuchado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Belén do Pará. ¿Qué es lo importante? La primera palabra, declaración, convención. ¿Por qué? Declaración no es vinculante para el país. La declaración no es vinculante. Una convención, un pacto, un tratado, sí. Entonces, la convención de Belén do Pará, que dice convención, si nosotros la firmamos y la ratificamos, es de cumplimiento obligatorio. Y en el caso de que no lo cumplamos, somos pasibles de sufrir denuncias en los diferentes organismos internacionales. Cuando hablamos de organismos internacionales, distinguimos 2 sistemas: uno universal, ONU; uno regional, OEA. Dentro de la OEA tenemos Comisión Corte Interamericana. Comisión está en Washington, Corte Interamericana está en San José, de Costa Rica. ¿Me explico correctamente hasta el momento? Entonces, uno dice por ahí, bueno, yo he tenido una violación a un derecho que no me que excede, que me están violando estas convenciones, y quiero ir a los organismos internacionales. Y uno ve en la tele, la verdad que por ahí ciertos colegas erran en la apreciación. Dice, voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puedes ir a la Corte primero, tenés que ir a la instancia previa, que es la comisión. ¿Sí? De la comisión eventualmente se va a la Corte. Yo tengo que hacer que estoy haciendo una presentación por un caso de trata, me voy a la comisión buscando ir a la Corte. ¿Me explico el caminito? Y obviamente tengo que justificar, si me voy a un órgano internacional, que se violó una normativa propia de ese órgano. Entonces estamos hablando de ese sistema americano, que puede ser la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso, o eventualmente alguna otra convención sobre tortura, que también ahí hay que buscar, porque tenemos a nivel universal y muchas veces se superpone también a nivel regional. Estamos hasta acá más o menos lo que es las vulnerabilidades. Y otra cosa que quiero resaltar es lo que se llama interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Cuando se cruzan varias vulneraciones en una sola persona. Si vos tenés niña, ¿es un colectivo vulnerable? Sí. Y es vulnerable por niña y por mujer, menos de 18 años. Y a su vez, transita la discapacidad, es triplemente vulnerable. Entonces estaría atravesada en esta intersección por 3 vulnerabilidades, ¿sí? Lo cual refuerza el deber del Estado de asistir a esa persona. ¿Y por qué nos refuerza? Vieron que también muchas veces se hace mención a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y uno, que es el clásico que citamos, yo particularmente cito siempre y que nos sirvió de mucho para el caso de Paula, después paso a esa cuestión específica, pero quería aclarar este panorama, es uno que se llama Campo Algodonero, en realidad es González y otros, con México. Siempre es un nombre, un apellido, una situación contra un país. Y uno dice, pero ¿qué me importa a mí si vivo en Argentina, si ese fallo es contra México? Lo que importa saber, esto a grosso modo, es que todo fallo de la Corte Interamericana tiene 3 partes. Una introducción que establece la situación, lo que pasó; una del medio, que son todos los considerandos; y la parte resolutiva, que generalmente es una sanción al Estado, que puede ser hacer algo, por ejemplo, charla de concientización en determinados lugares, que puede ser servicio penitenciario, bueno, depende de qué se trate. Y la parte del medio, esa parte obviamente se va a aplicar solamente al país destinatario de la sentencia. Pero la parte del medio del fallo es aplicable a todos los que firmaron y ratificaron.
esa, y se acogieron a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros nos hemos acogido. Entonces, esa parte del medio es aplicable para nosotros también. Y hay en este fallo, Campo Algodoneros, si nos van a un párrafo, porque son largos generalmente los fallos, es el párrafo 258, se habla, no exactamente con estas palabras, en cuestiones de género, que el Estado debe actuar con lo que se llama debida diligencia reforzada. Es decir, a la diligencia que hay que tener, tiene que ser reforzada cuando estamos en cuestiones de género. Esto yo lo invoqué con el caso de Paula, porque yo planteé cuestión de género, mujer, sujeta a violencia, entonces invoco este fallo de la Corte Interamericana, cuyo medio es obligatorio y tiene que ser cumplido por la República Argentina, saco el extracto correspondiente de ese párrafo 258 y nos dio un resultado positivo. Voy al hecho también que hoy en día los abogados debemos estar formados necesariamente en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, porque rige dentro de nuestro sistema positivo. Todo esto que le estoy diciendo, en definitiva, impacta directamente los casos que tenemos a diario y más cuando trabajamos con víctimas, porque estamos dentro de estos colectivos vulnerables, ¿sí? Entonces, si quedó hasta acá, pasamos a lo que pasó con Paula. Paula sufrió una agresión, una amenaza. ¿Y por qué la importancia de plantear que estamos ante cuestiones de género que a su vez hay que demostrarlo? No es uno que invoca, por ejemplo, caso de femicidio, vamos a un ejemplo claro. No cualquier muerte de una mujer por parte de un varón es femicidio. Se da cuando tenemos en contexto de violencia de género. Es algo que tiene que ser demostrado, si no es un homicidio, que será agravado, pero es un homicidio. ¿Tá? Esto es lo mismo. Nosotros teníamos que demostrar eventualmente ese contexto de violencia de género. Y acá se dio una particularidad. Se desarrolla la audiencia de debate una vez que llegamos al juicio oral, ahí tenemos toda una prueba que se produce y antes de esto hubo una cuestión previa, que la defensa y la fiscalía se ponen de acuerdo para que no haya juicio, para que haya lo que se conoce usualmente como una probation. Nosotros llamamos suspensión del proceso apelativo. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, nosotros teníamos todo preparado para llevar adelante el juicio, estábamos sólidos en la cuestión probatoria, con una expectativa cierta de tener una sentencia condenatoria ante las circunstancias que había sufrido Paula de amenazas, y el Poder Judicial nos dice, no, mira, vamos a cerrarlo acá. Una probation, la verdad es que no pasa nada. Es generalmente donar una caja de leche a Cáritas, estar un año portándose bien, decir, y después no te quedan antecedentes. Es decir, al año, porque usualmente se extiende durante un año esta medida de cuidarse, no tomar alcohol, no drogarse, bueno, y después no te quedan antecedentes. Diferencia con el juicio abreviado, que también se confunde. El juicio abreviado se pacta una pena y hay una condena. Suspensión del proceso aprobado, probation, cumplís una serie de medidas que son unas pavadas durante un año y no pasa absolutamente nada, salís limpito. Acá no pasó nada, nunca pasó nada. Entonces, en ese acuerdo, en esa audiencia, por eso es una audiencia, nosotros nos opusimos fundándonos en todo esto que les conté de la Constitución, la Ley 26.485, que es de violencia contra la mujer, que las leyes que tenemos son buenas, porque están justamente fundadas en el derecho internacional, porque los mandatos que tenemos al suscribir esos tratados es ayornar nuestra legislación a esos tratados internacionales y se ha hecho por ahí con cierta demora. La ley de trata viene del protocolo de Palermo en el 2000. Y ahí tenemos la ley de trata en el 2008 y en el 2012 que hay una modificación.
para ser sinceros, viene como consecuencia de un movimiento social a partir del caso Marita Verón. Pero ese es otro tema, pero más o menos a título ilustrativo nada más, ¿no? Entonces, volvemos a esa audiencia, nosotros nos oponemos, lo fundamos obviamente todo esto que le estoy diciendo en cuanto a los textos, en las leyes y pactos internacionales, también nos fundamos en este fallo de Campo Algodonero. Y hay un artículo del Código de Procedimientos que nos dice que si hay un acuerdo de probation entre fiscal y defensa, es vinculante para el juez. Es decir, no habría motivo para no aceptarlo, debería aceptarlo. Y dentro de esa conversación con el fiscal, nosotros le decimos, mira, por lo menos que haga un juicio de nuevas masculinidades, un curso de nuevas masculinidades, porque el tipo indudablemente es violento. Ah, bueno, se lo propongo. Y como quien no quiere la cosa, lo pusieron dentro de la sentencia de probation a este curso de nuevas masculinidades. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros, como nos opusimos verbalmente, sale esa sentencia y la apelamos. Y decimos, hay contexto de violencia de género a tal punto que este sujeto aceptó someterse a un curso de nuevas masculinidades, por lo tanto está reconociendo que es un violento con las mujeres. O si no, ¿por qué lo aceptaría? ¿Me siguen hasta ahí? No quiero irme. ¿Sí? Carlos, perfecto, clarísimo todo lo que estás Sí, transmitiendo. perfecto. Vamos a cámara con ese sustento y obviamente la cámara dice lo mismo que nosotros y lo vuelve para atrás. Y sentamos una jurisprudencia a este respecto en lo que es la Cámara de San Isidro, una de las salas, ¿no? Después vamos al juicio, se produce toda la prueba, eh, sale el planteo también de la violencia, el cual fue discutido, y obtenemos una sentencia condenatoria. Y hay que hacer la salvedad también de otro error que cometió el colega que estaba por la defensa, que imputaba, no voy a entrar en detalle, a Paula que ella había ejercido violencia de género contra otra mujer. Una estupidez. Es decir, no existe, perdón, no existe, la violencia de género es unidireccional, es de hombre a mujer. No existe la violencia de género de mujer a mujer, pero era un absurdo. No, y además voy a interrumpir. El absurdo era que la persona que teóricamente se indicaba eso es la pareja del sujeto. O sea, eso no es una prueba también, ¿no? Porque justamente era una asociación psicopática. ¿M? Entonces, los dos estaban, digamos, sintiéndose, este, vamos a decir, como que eran una misma persona, una asociación psicopática. Ujú. Entonces, justamente se indicaba algo de una testigo que no es testigo, una persona que es mujer de un procesado, de un imputado, ¿no? En este sentido. Y además eso que vos decís, ¿no? O sea, las dos cosas. Discúlpame que interrumpa No, no, pero está bien, quería está bien, decir está bien. esto también, ¿no? Sí, sí, Porque perfecto. digamos, todas mentiras, o sea, uno tiene que probar lo que dice, ¿no? Era para defenderse, pero bueno, justamente no es una prueba una persona que está, también estaba acusada. ¿M? Claro. Bueno, ahora voy a terminar, voy a dejarte. ¿M? Discúlpame, Carlos. No, por favor. Así que bueno, en este contexto es que logramos esta sentencia condenatoria. Y tengo entendido que es la primera en la cual logramos una sentencia donde una profesional en salud mental fue atacada, en este caso mediante amenazas, en el contexto de su intervención en una causa, en este caso era de familia, no una causa penal. Y ahora volviendo al tema de los profesionales que nosotros necesitamos, perdón, hasta acá alguna inquietud. Porque después me tengo que ir, así que por eso no voy a estar para las preguntas. Entonces, por ahí si quieren preguntar algo. Bueno, seguimos entonces. Esta cuestión de los requerimientos que nosotros necesitamos de profesionales, y es verdad que hoy tenemos un déficit. A mí me pasa recurrentemente que estoy pidiendo a colegas de ustedes, che, conocer alguna por la zona de Caballito, alguien que el otro, y que se dedique a también abuso sexual.
por todo esto que decía tanto Paula como Susana, que implica una carga. Nos hemos quedado solamente con aquellas que tienen un compromiso militante, con las cuestiones de las víctimas, pero lo lógico es que aquel que quiera ejercerlo profesionalmente sin compromiso militante también contemos con ella. Pero como tiene que someterse muchas veces a ir a declarar, a escraches, esto, lo otro, no quieren. La realidad es esa. Entonces, por ahí estamos teniendo un déficit y está costando mucho. Sí, Micaela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, me parece súper interesante, digamos, esto que estás planteando y una realidad en la que los profesionales que estamos actuando en estas temáticas estamos sometidos diariamente. Por ahí, antes de que te vayas, por ahí me gustaría comentarte un caso y si, digamos, si podés Sí, asesorar sí. en esta cuestión. Yo soy perito oficial y ante una situación de esta, contextuada en un escenario de violencia de género desde los jueces de familia, que llega a ser penal, hago una intervención porque el señor, en este caso, la denuncia por por calumnias. Él, digamos, es digamos, la persona que ejerce la agresión y hay, digamos, se configura toda una situación de violencia de género y violencia vicaria. Bien. Entonces yo doy cuenta en la pericia de toda esta situación y el señor, digamos, hace una impugnación de mi pericia y hace una reserva de los derechos de iniciar acciones penales y civiles contra mí porque reproduzco las calumnias que él de alguna manera está denunciando. Ujú. Eh, bueno, el juzgado finalmente no hace lugar a esta situación, pero digamos, son digamos, escenarios en los que nos encontramos con este tipo digamos, de intervenciones tan violentas por parte de los agresores. Sí, mira, perdón. ¿Ya está? Sí, Bueno, perdón. eso es backlash. Es decir, lo que sufriste es backlash. Cuando hace reservas porque no lo va a hacer porque no tiene sentido. ¿Sí? Pero es lo que son estrategias de los defensores. Entonces, impugnar está dentro de su derecho, hace el derecho de defensa, está perfecto. Y pone solapadamente, me reservo tal. Si yo soy defensor y noto algo que amerita una denuncia penal, pero ni lo pienso. ¿Ah? No vas a tener esa reserva. Che, mirá, te aviso que sí, vos tal. No. Y eventualmente si la hace, ahí está esa respuesta que nosotros necesitamos del Poder Judicial. Porque toda esta batería normativa que le cité es aplicable a estos casos. Fíjate vos, y se ha avanzado. Fíjate que hay casos de legítima, de homicidios, mujeres que han sido condenadas con homicidio agravado por matar a su pareja, cuando se demuestra que fue en contexto de violencia de género, ha caído esa imputación. Es decir, lo que antes terminaban en cadena perpetua o 25 años, hoy no. Hoy también el caso de las mulas, que son migrantes, otro colectivo vulnerable, migrantes, mujeres, pobres, todo lo que puede salir mal está ahí. También cuando hay tráfico de mulas, no se las pena. Es decir, necesitamos que judicialmente se entienda que ustedes están en una situación de vulnerabilidad y que tienen que ser fortalecidas. Es decir, es un camino que iniciamos, tenemos una sentencia recién, la de Paula, pero en esta lógica, es decir, ahí yo te digo, mira, no te preocupes, y si por ahí la denuncia es gratis meterla, entonces te puede meter una denuncia, esa es otra cuestión. Y es un dolor de cabeza, porque obviamente te estresa y ahí vamos a todo el cuadro que decía Susana, ¿no es cierto? Pero sí, que te puede meter la denuncia, sí, total, ante la Claro, posible comisión del delito y listo, y vos no tenés responsabilidad como denunciante. Sí, sí, quiero intervenir en esto que puede hacer la denuncia, pero que no tiene que ser gratuito esto, ¿no? Porque si son denuncias a modo de estrategias destructivas para callar la voz de la víctima, la verdad que no tendría que ser gratuito denunciar. que es difícil, porque ahí nos metemos también en lo que es la falsa denuncia. Y la gente, los reaccionarios En te van a este decir, no debería ser gratuito hacer una falsa denuncia, ¿sabes? Por eso, estamos No, en el pero derecho digo, que en el entiendo. sentido de que esto tenga
que esto entiendo. tenga una consecuencia. No, lo que tiene que pasar ahí en este contexto, porque si no le estamos dando de comer a falsa denuncia. Es decir, el contexto es, por inexistencia de delito, se desecha. ¿Ah? En Claro, el penal tema es que, por ejemplo, Micaela, en este caso, si lo están mencionando acá, debe haberle afectado, obviamente, el backlash, ¿no? Entonces, sí. en este sentido, tendría que haber más, digamos, a nivel institucional, un poco más de herramientas, porque, digamos, a lo que hay que estar atentos, y en este sentido voy a tomar el ejemplo del caso, ¿no? Donde la culpa es del otro, ¿no? Lo denuncia el otro, se llama defensa aloplástica, y en esto tenemos que estar muy atentos con cierto tipo de sujetos, que lo que hacen, la defensa aloplástica es poner la responsabilidad de los actos propios en el otro, ¿no? Es decir, culpar al otro de sus propias acciones. Entonces se llama defensa aloplástica. En esto siempre tenemos que estar atentos en este tipo de casos. ¿Está? Y a nivel institucional, bueno, vuelvo a repetir lo que dijo Susana y todo, tener un poco más de marco de contención, ¿no? No, En no, este yo te entiendo, sentido. yo te digo lo que va a pasar. Es decir, Sí, no, sí, yo, yo entiendo tu análisis de tú, no, obviamente, cada yo uno lo quiero analiza a su advertir perspectiva. Es decir, acá, sobre, acá se escuchó el rugido del león, punto. Pero el león no apareció, claro, no hubo denuncia. no Vos apareció, escuchaste el rugido y dijiste, pero "Epa", y sí, dijiste, ¿por qué? Porque también están todas con una cierta susceptibilidad por todo lo que está pasando. Estamos en en un exactamente. momento de restricción de derechos y obviamente pues, nosotros también sufrimos las consecuencias. Yo tengo casos que no las saco gratis tampoco, ¿viste? Que vienen otro tipo de amenazas también. ¿No? Entonces, bueno, Sí. vos sabés que hoy en día, moviéndote en determinados circuitos profesionales, podés tener un garrón. El tema es que no sea una práctica, es decir, que sea una cuestión por ahí excepcional, de una práctica, hoy es una práctica. Es decir, cualquier defensor te va a hacer una denuncia y va a tratar de apichonarte, perdón por el vocabulario, pero cuando hacemos penal tenemos por ahí un vocabulario menos técnico, pero que se entienda. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, Entonces muchísimas gracias, pasamos muy, con muy claro. Ceci. Dale, Ceci, estás muteada, ¿eh? No, no se te escucha. Ahí estaba Ahí. intentando desde el teléfono desmutear. Bueno, primero, muchísimas gracias por la información. La verdad es que muy útil. Yo sabía de casos de abogadas que habían sufrido. Yo trabajo con mujeres en situación de violencia hace muchos años y actualmente además coordino grupos de varones derivados por la justicia a hacer estos cursos de masculinidad que mencionabas, formada en género. Y había escuchado de muchos casos de abogadas, cada vez es más difícil Sí. encontrar profesionales de la abogacía que quieran defender mujeres en esta situación. Pero tengo una duda, yo entiendo que las denuncias falsas, que este es el tema, ¿no? Las denuncias falsas ya tienen como un castigo, por decirlo de alguna manera, lo que buscan esta movida de denuncia falsa específicamente contra mujeres eh, es agravar aún más en el caso de que sean mujeres en que, o sea, este es el Sí, agravante que estamos viviendo. es una figura Justamente, grabada dentro de lo que nosotros exactamente. llamamos una figura básica. Todo delito tiene Claro, una porque figura ya hay un básica y después vienen las castigo para agravantes. aquel. Claro, o sea, ya hay un castigo hoy para alguien que denuncia falsamente, esto sería agravar y ahí está la cuestión de género, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bien, que era esa Sumado, duda. Muchas perdón, gracias. que vos que estás en tema y obviamente cuando trabajamos con víctimas, vos sabés que vienen rotas las chicas. ¿Por qué? Porque Totalmente. vienen con estos llamados ciclos de violencia, no es una violencia puntual, son ciclos de violencia porque tienen 10 años de violencia, 15 años de violencia y encima van a denunciar y otra vez la van a revictimizar más de lo que ya se la revictimiza. Sí, y hay Es una ahora toda aberración. es tremendo, pero además ya es revictimizante todo el sistema, ¿no? Yo he ido a la Exacto. OBD a acompañar consultantes y todo el sistema es muy revictimizante, pero además ahora está todo el tema de las madres protectoras. Hay muchas Ujú. madres que, claro, como a lo mejor, como se trata de niños pequeños y demás, no se puede probar tan fácilmente, no se prueba el delito y entonces, bueno, denuncia falsa y bueno, es todo un tema, ¿no? Sí, vamos a la salvedad. Desde el punto de vista administrativo y toma de denuncia y demás, obviamente Cava es un lujo. La provincia de Buenos Aires es sumamente complicada.
La única Sí, ventaja y el que yo interior ni encuentro, hablar, el interior ni hablar, sí, sí. la única ventaja que encuentro en Provincia de Buenos Aires es que cuando no se acredita el delito y no se identifica responsable, eventualmente acá te archivan la causa, cosa que pasa bastante seguido. Y en Buenos Aires te dictan el sobreseimiento, la causa murió, Bien, no podés hacer más nada. ¿No? Acá sí, dentro de pucha, me archivaron, bueno, juntemos más elementos para sacar el archivo y avanzar. Pero en Cava no. Entonces después el tipo queda empoderado. Pues, ah, mirá, tuvo claro, el sobreseimiento y va a civil a pedir la revinculación y dice, ah, a mí me sobreseyeron. sí, ¿No? sí, 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 sí. Y 22, vamos Gracias, muchas unos minutitos gracias. más. No, por favor. Sí, Elizabeth. ¿Cómo te va? Te hago una pregunta muy cortita. Sí. Como profesional, ¿dónde se denuncia? ¿Dónde es el ámbito que uno, cuando sufre este tipo de situaciones, digamos, si no estás dentro de un contexto, digamos, de algo, de alguna asociación o algo, te dirigís A a ver, quién? acá la denuncia tiene que implicar un delito, ¿no? Ujú. Cuando hablamos del ámbito penal. Después está la violencia digital, que también creo que hicieron referencia, creo que Susana. Ahí estamos con la ley Olimpia, que es ampliamente protectoria. Es decir, si vos te vas a la ley 26485, que es la de violencia contra la mujer, es muy buena la ley. En noviembre del 23 yo logré un fallo por ley Olimpia contra bueno, un caso particular, ¿no? Cosa que no logramos en un principio con Paula, porque ella había sido escrachada en redes sociales y la verdad que era una locura, porque era muy nuevita la ley, había salido en noviembre 23, nosotros lo planteamos al poco tiempo cuestión de los scratches por esta ley, nos citaron a un juzgado, es decir, en penal nos rebotaron, dijeron, mira, esto no va a prosperar, no perdamos el tiempo, vamos a civil de Provincia de Buenos Aires, zona norte, y tuvimos la entrevista inclusive con jueza y secretaria, un absurdo total, se iban por una cuestión que era relativa al derecho al olvido, es decir, una cosa, no era ley Olimpia, es decir, la jueza que tenía que decidir tu destino no tenía idea de eso. Después desistimos, no tenía sentido. Hay veces, viste, que empecinarte en chocar contra la pared es medio complicado. Entonces, Y siempre, perdóname, y siempre necesitas como pruebas verídicas, digamos, porque si de repente la sí, prueba es fundamental como para iniciar un proceso judicial. mira, Un proceso de, de- penal, por supuesto, y en el judicial, en el civil, bueno, hay que probar para ganar, ¿no? a ver, En ese sentido. lo que tenés que probar es si vos, penal, yo lo hago sencillo a esto, ¿qué tenés que probar? Si hubo delito y quién fue. Dos cosas. Mis amigos penalistas me van a matar, pero se simplifica tanto, pero bueno, es para que se entienda. Entonces, pruebas el delito y muchas veces las causas se archivan y dice inexistencia de delito. Claro, si no probaste el delito, ¿qué vas a buscar el culpable si no hay delito? Entonces tenés que decir que este delito existió y quién fue. Eso es lo que se prueba. Todo tiende a probar eso. En el caso que haya una causa civil, vos es otra cosa. Ahí es plata. Penal, como dice, es pena. En civil, buscas un resarcimiento en dinero por el daño que te causaron. Si te escracharon y eso te ocasiona un daño que vos probás, desde el daño psicológico, en imagen, profesional, eso lo cuantificas en plata. ¿Cómo hacer la denuncia? Si haces la denuncia penal, hoy en día aplicaciones, correo electrónico, yo vería un abogado. ¿Por qué? Porque hay que tipificar el delito, acreditar la existencia. Entonces, cada artículo del Código Penal tiene un verbo, que es una acción delictiva. El que matare a otro, tiene que demostrar que se mató. Esto lo hago extremo, ¿no? Tipo caricatura al ejemplo. Entonces, eso tenés que demostrarlo y en el relato lo tenés que hacer encajar ese relato en un tipo penal. Por ejemplo, amenazas. Y ahí probás la amenaza y quién fue. Y te da la sentencia. Ok. Largo camino, Y ¿no? está clarísimo. ¿Y la Asociación de Psicólogos, digamos, hay algún organismo dentro de la psicología, no del ámbito legal, digamos, que uno pueda como Ahí le tener voy como a pedir referencia? auxilio a Carlos, a Paula. Yo no, todavía no hablé, pero justamente iba a abordar un poco ese tema. Ok, Ah, Así espero, bueno. ningún que, problema, no espero. sé, Gracias. estoy Seguito. esperando. Está Dale. talqueando porque tiene una noticia, ¿no? Institucional, de un vínculo con FEPRA.
de la Federación Y de ahí lo va a mencionar. que lo vamos a Sí, lo sí, estamos sí, se conversando, pero está tratando, claro, ahora lo voy a mencionar cuando sea mi turno de lo que se está tratando de organizar justamente para darle respaldo a los colegas que están en ámbitos judiciales. Entonces, ahí cuando termine Carlos, Ya terminó. informo. Así que si les Ya parece, está, te daría sí. por terminada la intervención. No sé si hay alguna duda más. Bueno, sigo entonces. Sí, Bueno, en mi caso, digamos, yo en el 2019 tuve mi primer denuncia penal en Cava por una abogada que mediáticamente juntaba a pedófilos para denunciar a las psicólogas que los perjudicaban, ¿sí? Entonces, de golpe me entero a raíz de una causa que 5 padres no conformes con mis informes y mi trabajo, yo trabajé 20 años con abuso sexual en instituciones y privadamente, que no estaban conformes, se juntaron para denunciarme. Cuando veo, yo soy perito oficial, cuando veo la carátula era más o menos media página de sustracción de documentación, venta de informes falsos, inducción en niños de relatos de abuso. O sea, era una cosa que a mí me aterró. Bueno, hablé con el seguro que tenemos. En ese momento yo tenía el seguro por FEPRA. Me dijo, mira, si es penal hay que ver. Le dije, pero esto, digamos, no cometí nada de todo esto. Y empezó como una manifestación así muy abierta de esta sobredefensa que hacían los defensores de los pedófilos, porque eran todas causas avanzadas, eran todos sujetos, digamos, comprometidos ya en el proceso de sus causas, y el objetivo era decir, bueno, lo que la psicóloga informó, dijo, no se puede tomar en cuenta porque 4 padres la denunciaron. Entonces, estuvo la pandemia, tuve una grandísima suerte de que la fiscalía nunca me notificó, que sería el primer paso que el fiscal determina que yo tendría, digamos, que empezar a defenderme porque algún hecho justificaría eso. No se me notificó, se trabajó de oficio y a los 2 años se resuelve un fallo a mi favor que me volvió el alma completamente al cuerpo y con la mala suerte para estos padres de que la jueza que hace el fallo determina que ese fallo se lleve a la causa de cada uno de ellos. O sea que en lugar de desmerecer mi labor profesional, mis informes, eran todos niños menos de 4 años. O sea, donde es muy importante lo que la psicóloga puede informar en causas GESEL, donde hay poco relato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después de eso, digamos, de que fue apelado todo el proceso, les inicié a los 5 daños y perjuicios. Con lo cual gané el daños y perjuicios y bueno, y habrá sido la primera vez que se le hace un daño y perjuicios a alguno de estos padres. Y les quiero decir como el impacto de estas cosas, porque en otra causa muy grave ahora, digamos, el papá volvió a denunciar al pediatra, al psicólogo anterior, a toda la plana profesional, menos a Bosenberg, por las dudas de que después me tome otros daños y perjuicios a mi favor. O sea, ¿a qué voy con todo esto? ¿Sí? A 2 cosas. Una, que en este proceso, en el 2019, cuando varios profesionales psicólogos nos vimos de golpe atacados de muy distintas maneras, formamos una red, nos comunicamos, empezamos a trabajar para entender estas acciones, ¿sí? Porque uno al principio se siente pésimamente mal pensando que uno actuó mal, que uno no supo, no pudo, cometió un error.
cuando después uno también se da cuenta, a lo mejor desde la profesión muchas veces, de lo precario, la precarización completa de nuestro rol profesional, en cuanto a que estamos solos ante los pacientes y si no trabajamos desde una institución, digamos, esta falta de cuerpo a veces se siente. Paula también en su momento, digamos, acudió a colegas sin encontrar tampoco apoyo institucional para poder llevar adelante su defensa ante este sujeto que la perseguía, que estuvo 2 años prácticamente luchando a solas contra esta persona. Bueno, y el que acompañó todo esto fue el agente de seguros de FEPRA. Acá voy a la parte institucional, ¿sí? Como entendiendo, tratando de entender esta nueva modalidad de ataques a psicólogos en el buen ejercicio de su profesión. O sea, no había una falla en cuanto a lo que se hizo, lo que se presentó, etcétera. Entonces, bueno, un poco a raíz de todo este recorrido ya de ciertos años de incursionar en cuanto también otras experiencias de colegas en el ámbito judicial, donde el psicólogo muchas veces es a quien los abogados creen que más fácil atacan, a quien más se le pide, como decía Susana, que defienda sus posiciones de lugares para, digamos, generar amedrentamiento y que el psicólogo se contradiga o entre en ciertas, digamos, falacias que ellos consideran que entonces no es creíble su testimonio calificado como profesional, etcétera, etcétera. Lo que ahora se está armando es conjuntamente con Federación Patronal, que sería la empresa de seguros, digamos, que contrata FEPRA, y FEPRA, una instancia para asesoramiento y para acompañamiento a colegas que se encuentran en una situación, digamos, de una denuncia, de tener que ir a declarar en un juicio de un paciente que tuvieron o tienen y que puedan, digamos, prepararse, adquirir elementos, herramientas, seguridad y apoyo, digamos, desde lo legal en casos necesarios y también, bueno, desde todo lo que esté al recurso de elementos que tenemos como psicólogos para, digamos, hacer un trabajo prolijo que el día de mañana, si resulta algo de esto, de una denuncia, bueno, uno puede dar cuenta perfectamente del trabajo, el recorrido, etcétera. ¿No es cierto? También hubo casos donde, por ejemplo, a veces son cuestiones de informes que uno llega a afirmar sin querer algo sobre alguien que después esa persona puede, digamos, a uno como profesional iniciarle falsas calumnias porque uno terminó afirmando. Entonces son un montón de tecnicismos y cosas a veces que pueden llevar a complicar al profesional y que sería bueno y surgió de todo este recorrido entre colegas de poder tener un recurso de llamar, preguntar, asesorarse y también, bueno, después ser acompañado legalmente cada uno por su seguro, pero o por los abogados que tengan. Eso es un poco la idea de lo que se está generando. Son procesos muy caros, digamos, está bien, si alguien a uno lo acosa y tiene pruebas o así, como pasó en el caso de Paula, bueno, contratar un penalista, yo creo que no alcanzan en mucho los ingresos por sesión que uno cobra como para fácilmente, digamos, tener un apoyo legal. En provincia los colegios de psicólogos han tomado distintas posiciones, digamos, algunos más solidarios en cuanto a apoyar, al menos como cuerpo disciplinario,
a los profesionales atacados. Fue el caso de San Isidro, en mi caso, porque algunos fueron por los colegios. En Capital Federal no están los colegios de psicólogos, entonces las denuncias se hacen o civil o penal directamente. ¿Sí? Algunos seguros no comprendían que cuando la denuncia era penal no tenía que ver con una falla del psicólogo y por lo cual a ellos no les compete. Algunos seguros solamente comprendían de que defendían cuando la demanda era civil. A raíz de todo este trabajo con Backlash, digamos, por ejemplo, este seguro con el que más se trabajó, pudo ver esta dimensión, ¿no es cierto?, del exceso de defensa o del ataque en la denuncia más allá de exponer fallas en el profesional. Y bueno, una serie de recursos que hacen a esto y que tienden a poder volver a valorar el rol del psicólogo, darle el lugar que le corresponde, considerar que es una disciplina que sí tenemos elementos para dar un informe científicamente comprobado y que no es la mera opinión de la psicóloga. Entonces, bueno, se está avanzando en todo este trabajo y, por supuesto, poniéndolo a disposición de colegas que requieran en su momento de algo de esto. Bueno, eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Cristina. Bueno, entonces, FEPRA, la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, está acompañando, va a empezar a acompañar a través de Patronal, la Federación Patronal, que es la Empresa de seguros. empresa de seguros que brinda cobertura. Estas situaciones que son importantes porque cada vez estamos más involucrados en este movimiento y el backlash de diferentes formas o matices es constante. Sí, y cada vez hay menos profesionales, como dijeron las colegas también, realmente es complicado hoy en día encontrar alguien que atienda casos de abuso o atienda, digamos, casos de violencia a nivel de consultorios y a nivel de instituciones muchas veces no hay cupos. Entonces, estás haciendo un estrago en el cuerpo profesional y en tareas que son propias de nuestra profesión. Perdón, yo quisiera comentar algo, no sé dónde está la manito, para pedir Corta la manito, hablar. que podés hablar tranquilamente. Bueno, en relación a esto que comentaba acá la colega, yo soy perito oficial del Ministerio Público Fiscal, hago cámara GESEL hace 13 años, 14 aproximadamente. Ni bien entré, me denunciaron a mí, al servicio local, a la psicóloga particular, a, bueno, todo lo que había cerca. Estoy hablando, no sé, más o menos año 2013. No había nada, no había ningún resguardo para nosotros. Te abren una causa y te investigan dentro de tu propio trabajo. Aclaro que estábamos todos denunciados, ¿eh? El señor hablaba de que se había armado como un cónclave entre todos los profesionales para hostigarlo y para, bueno, nada, un señor que además era abogado. Digo, esta cuestión del backlash y de las denuncias y de las agresiones a los colegas, tanto en los que hacen el trabajo en consultorio, que es cierto, prácticamente no hay ya dónde derivar, porque los que trabajan en lugares especializados, a menos la provincia tiene espacios especializados de atención municipal para situaciones de violencia y de violencia sexual contra las infancias, también son hostigados, saliendo de la institución, llegando a su casa, amenazados, corridos, perseguidos, escrachados, ¿no? Estoy hablando más o menos 2012, 2013, de esa fecha. Esto se frenó un poco con el pronunciamiento de FEPRA en relación al SAP, ¿sí?
Y ahora, bueno, hay como un resurgimiento en relación a todo lo que es este ataque. Y en mi caso particular, por ejemplo, digo mi caso particular porque a mí me pasó, colegas, ¿no? Que tienen actitudes muy poco éticas, no solo en lo que presentan en los informes, sino hacia nosotros. Eh, no sé, desde salir a recibir al niño con toda la situación en la que viene y que me empujen porque quieren pasar, porque eh, cuando el fiscal todavía, que es el que arma la diligencia, no le permitió pasar. Digo, un montón de situaciones donde esto es permanente y si bien ahora no se está usando toda la cuestión del SAP por justamente este pronunciamiento de FEPRA, las agresiones continúan, se están utilizando ahora, aparecen los sucedáneos, ¿sí? Palabras, sí, palabras que indican lo mismo, pero otras. Exacto, exacto. No, yo no, si bien yo vivo en capital, pero trabajo en provincia está regulado cómo es la intervención desde Cámara GESEL, cómo interviene el perito, desde dónde, cómo elabora sus informes, y en definitiva es una declaración testimonial, ¿sí? No estamos evaluando al niño. Y se están presentando cosas que las traen colegas, ¿sí? En relación a estos sucedáneos. Lo cual también sirve para los letrados que nos agreden. De hecho, bueno, tanto a mí como a mi compañera que está también presenciando la charla, hasta nos analizan en los escritos que presentan como pericias, Ah, ¿no? sí. Y ni hablar de lo que son las declaraciones las declaraciones en juicio. Nosotras vamos siempre, porque al estar haciendo cámara Gesell, vamos siempre a Sí, declarar al juicio. sí. Entonces ya no pasa por derribar la idoneidad del perito, sino también por agredirte, Atacar la descalificar. persona, sí, Exacto, sí, exacto, ¿no? sí. Amedrentar al sujeto Tal directamente, cual, sí. tal cual. Si bien los jueces y los fiscales frenan esta situación durante el juicio, continúa. Continúa, entonces me parece que más allá de lo que es el seguro, que en ese momento a mí me ayudaron amigas abogadas a responder todo esto porque yo no tenía idea, eh, me parece que más allá del seguro y de la posición de los colegios, en los colegios no hay muchos colegas que estén dentro de tribunales o dentro, si bien hay, pero no somos tantos, o que estén formando de las parte de las comisiones, porque como dijo Susi, atravesamos situaciones de burnout importantes, de desgaste importante, donde la cantidad de trabajo es muchísima. Entonces quizás los espacios de participación no haya tantos colegas del Poder Judicial participando, Sí. pero no tenemos ningún otro resguardo. Digo, más Ujú. allá del seguro, me parece que hay que actualizar de alguna manera, y yo al menos es mi pedido a FEPRA, ¿no? En relación a lo que son los sucedáneos, en relación a lo que son los análisis que hacen de nosotros, las agresiones, opinar sobre nuestro Sí, trabajo cuando el código de ética dice que si no estuviste o no se te pide participación o supervisión de ese trabajo, no tenés que emitir un dictamen sobre el trabajo del otro, ¿sí? Bueno, como estas un montón de situaciones, exacto. También, por no ejemplo, hay, ahora que sí, cambian en civil, digamos, negocian, entonces cuando a la madre le dieron un favor, digamos, entonces el padre no está conforme con la psicóloga, entonces el juez decide que el niño tiene que cambiar la psicóloga y tal hace cual, 2 años casi tuve una nena de 9 años que casi cometió un intento de suicidio porque es una nena que le costó horrores hablar de su tal cual. abuso y de golpe. Entonces sí, yo coincido, ahí es Esto pasa necesario. mucho, esto pasa mucho, los chicos son, nosotras lo vemos todo el tiempo porque es exclusivamente cámara GESEL lo que hacemos, entonces los chicos llegan a nosotros habiendo pasado por varios psicólogos, por varios tratamientos porque el papá lo cambia o el supuesto agresor, eh,
donde ni siquiera se despiden del psicólogo No, anterior. no, no, no. Se Bueno, le prohíbe al exacto, psicólogo actuante no actuar exacto, más y el exacto. niño tiene que cambiar como si fuese de Es que farmacia. esto, es que esto no figura, por ejemplo, no está como, como el pronunciamiento del SAP, donde se explique que nosotros no trabajamos para aquel que paga la consulta. No pasa por ahí nuestro trabajo. Y desde Exacto. la mirada es eso, ¿no? Como que, claro, si a vos te contrata la madre o te contrata el padre, te contrata. Entonces vos le estás haciendo un trabajo a esa persona. Y el niño continúa siendo arrasado y a nosotros también Exacto. van por esa vía, ¿sí? Porque esto es todo el tiempo. Entonces, más allá de lo que es el seguro y de lo que es los colegios, me parece que quizá habría que actualizar este pronunciamiento y que FEPRA pueda explicar Sí, que una los cosita, Gaby, sucedáneos, en relación a eso que estás dale, Susi, diciendo, sí, que a mí también me parece que es súper importante actualizar algunos pronunciamientos, sí, además sí, porque del otro lado, para decirlo de alguna manera, los militantes de la falsa denuncia, bueno, y todo esto que tal cual, conocemos, sí están activando tal cual, cuestiones pseudoacadémicas con mucho dinero detrás también, ¿no? En donde hay pronunciamientos cada vez más frecuentes, y ustedes lo ven en las redes, en los medios, etcétera, fundamentando casi les diría teóricamente todas estas cuestiones. Solamente quiero decir una cosita. Hace un par de años, Jorge Garaventa nos había reunido un grupo de profesionales bastante grande, que venimos con un recorrido amplio en el tema, y estábamos armando un documento. Bueno, como ustedes saben, el año pasado Jorge falleció, pero creo que habría que retomar esto desde FEPRA, un pronunciamiento importante acerca de sí, estos sucedáneos del SAP que tal vienen cual, medio avanzando con una tal cual. velocidad Tal preocupante. cual. Y Para recordarse. las presentaciones, porque además encajan muy bien en la ideología machista y patriarcal. Entonces, Sí, claro. presentan todos estos sucedáneos, ¿no? Los falsos recuerdos, las memorias implantadas, la coconstrucción, la alienación parental. Ya no le dicen SAP, Ya no porque saben que hablan, no se sí. puede decir. Y a eso sumale todo lo que se te ocurra, incluido el análisis a nosotros, ¿no? Que sería lo de La menos, pero me contaminación del discurso ahora bueno, tal pasa cual. con... La interferencia, Sí, exacto. Entonces, me parece que estamos en un momento donde es necesaria una actualización de este pronunciamiento y también un acompañamiento, pero eso baja a los colegios y un acompañamiento de los colegios de esto, ¿no? Eh, Incluso el pedido de presentación de los certificados de ética de los peritos de parte que se presentan acompañando esto, ¿eh? Porque bueno, hay mucha gente denunciada por las mamás, por las víctimas, y siguen trabajando y siguen presentando estas cosas que después las padecemos nosotros en juicio, ¿no? Y los niños ni hablar. sí, Pero bueno, sí. ese era mi Es comentario. complejo. Perdón, Gabriela, Sí, muy interesante la propuesta. Yo te pediría que si la podés formalizar, sistematizar, alcanzármela, yo la genero en APA y en FEPLA. bueno, ¿cómo no? Yo estoy en la comisión Sí, de jurídica de FEPLA. Y ¿cómo no? Bien. y todos estos aportes son importantísimos. Necesitamos el acompañamiento, necesitamos la letra. Y veo que están, vos, Gabriela, Susana, están ahí, por ahí, vamos armando algo. Yo lo puedo como canalizar. Le tenemos que dar, o sea, después, Susana, yo te tengo, Gabriela, después, Dale, Susi. Bueno, contame, sí, sí, sería o, bueno. o vos con Susi, Gabriela y Susi están. Sí, somos Sí, varios sí. peritos de Bueno, provincia que ah, estamos presenciando. grabamos una red y yo por ahí hago el canal de Perfecto. Dale, institucional, genial. porque es lo que necesitamos y lo que hay. Sí, Sí. de hecho hay, también están presenciando fiscales de género, una de nuestras fiscales, están presenciando instructores de fiscalías, o sea, que pueden hacer un aporte importante desde el aspecto jurídico, ¿no? Sí.
Bien, bueno, buenísimo. Nunca se ha dicho, Bueno, eso. pero el tiempo es tirano. Bueno, Y realmente ha sido excelente el encuentro. No queda mucho espacio para las preguntas, pero todos los aportes han sido sumamente enriquecedores, éticos, comprometidos, ¿no? O sea, creo que ha sido un excelente encuentro y que va a dar para más, ¿no? Vamos a continuar en contacto y vamos a desarrollar estas ideas porque sí, siempre hablamos, es necesario la actualización permanente, la formación Sí, Ujú. permanente y bueno, y también hay que adecuar las normativas. Porque sí, hay el SAP se cuestionó, pero aparecieron los sucedáneos y las falsas memorias y todo lo demás, o sea, como que le van dando, es el mismo perro con distinto hueso, decían en el barrio. Exacto. sí, Bueno, entonces hay que actualizarse también en las formas de respuestas. Bueno, sí, sí. Y hay mucho más por hacer, ¿no? Muchísimo más por hacer. Creo que hay una deuda de una ley de protección a los profesionales, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque cuando hay que querellar, en realidad, es como decía Carlos, es necesario un abogado y en ese sentido estamos desprotegidos. Cuando hay que querellar por la propia protección, ¿no? Que esto también incide en las víctimas. Yo les voy a pasar, ahora te voy a pasar, Carlos, para los que quieran, que Carlos me acaba de decir que para todos presentes les envía el libro que él escribió sobre abuso sexual. Esto libera. Así que te lo voy a pasar a vos, Carlos, y después no sé si lo pasan en el chat, porque yo ahora estoy en un teléfono. me lo está pasando. En el chat para que los pases Ahí a está. los que quieran el libro, o sea, ahí está el libro de abuso sexual, sobre abuso sexual que hizo Carlos, para que lo lean. No, WhatsApp. Sí, ahí te lo mandé. Te lo mandé en el WhatsApp, Carlos. Perfecto. Entonces, esto lo guardo. Este no es el PDF para compartir. Y bueno, y por si fuera poco, el lujo de contar con ustedes. Tenemos la frutilla del postre que es esta y que ya le voy a compartir en el chat y después en el WhatsApp del grupo de los alumnos de la Kennedy. Tomamos unos minutos para hacer esto. Acá lo tenemos, lo copiamos, lo pasamos en el WhatsApp de acá. A ver si lo pegamos. Ahí lo tienen, descárguenlo ahora los alumnos, los que están acá, descárguenlo inmediatamente, porque cuando cerremos el Zoom seguramente desaparecerá el contacto. Entonces, ¿qué más quieren de nosotros? Después de todo lo que han dado, nos han dejado este, este texto. Susana, seguimos en contacto para desarrollar esa idea con Gabriela y bueno, y con todo lo demás, Perfecto. parte Nos de ponemos en contacto.